Un cordial saludo para todos, soy Segundo Vicente Villamil Hoyos, estudiante del programa Licenciatura en Filosofía por parte de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En esta oportunidad vamos a hablar de qué es educación, qué es la pedagogía, cuál es la diferencia entre la educación y la pedagogía, para qué educar en un cuarto lugar, en un contexto latinoamericano colombiano y por último, que me motivó a mí a elegir pues un programa de licenciatura. ¿Qué es la educación y para qué educarnos? Podríamos preguntarnos en torno a este tema. Nos educamos en primer lugar para ser mejores personas. Ya lo dirá uno de los filósofos, Santana Mocus, en alguna de sus conferencias, también lo resaltó, que la persona es lo que la educación le hace ser. ¿Qué significa esto? Que ciertamente nosotros desde que nacemos nos vamos formando no solamente en un campo institucional educativo, sino también en la institución familiar, en la institución social, en la institución política. Cada uno de los sectores son espacios y oportunidades para formarnos como personas, para desarrollar nuestra personalidad de acuerdo a lo que vamos aprendiendo, de acuerdo a lo que vamos asimilando, cómo nos vamos educando. La persona es lo que la educación le hace ser, y por eso esta educación tiene que hacer de nosotros una mejor forma de vida, y por último pensamos en una mejor sociedad. Ciertamente, si nos educamos vamos forjando una mejor sociedad, pero tenemos que tener cuidado de que la educación no genere unas relaciones verticales y no horizontales con los demás, que lo que yo aprendo y lo que yo he recibido en mi educación me sirva para ponerme al servicio de los demás y para compartir con ellos toda la riqueza de esta educación, que es un factor de cambio social. La educación es un factor de cambio económico, de cambio político, de cambio psicológico para los pobladores de una comunidad determinada. Ahora, en este campo de la educación hay que saber que educar no es informar. Hoy estamos recibiendo una serie de informaciones por todo lado, y el hecho de que yo me informe no quiere decir que me esté educando. Una cosa es formar y otra cosa es informar, y por eso todos tenemos la responsabilidad de formarnos mutuamente desde unos elementos informativos que nos ayudan pues a ir forjando esa personalidad, esa persona de una manera integral. En la época antigua se formaba a la persona, ¿sí?, desde unas dimensiones fragmentadas. Luego vino la época medieval, que fue toda esa formación del cristianismo, del teocentrismo. Luego se pasó a una educación más de la razón, y como que siempre ha habido una tendencia a fragmentar al ser humano. Pues en este siglo XXI tenemos un gran desafío de ser formadores en el sentido integral, formar a la persona desde todas sus dimensiones. En conclusión, el fin educativo es lograr una vida individual y colectiva más digna. Ese es el fin educativo, lograr una vida individual, personal, pero también colectiva más digna. Hacia allá debe apuntar nuestra educación. Si no logramos que nuestra vida y la vida de los demás sea más digna, esta educación está mandada a recoger. Así de sencillo. Ahora hablemos de la pedagogía. ¿Qué es la pedagogía? Ciertamente es la encargada de reflexionar la educación que se debe seguir en la cultura, teniendo como objeto el planteo, el estudio y la solución del problema educativo, acuñada a partir de un conjunto de normas, de leyes y de principios pues que regulan todo ese proceso educativo. Dentro de los modelos pedagógicos hay dos que se caracterizan y se diferencian notoriamente. Había un modelo pedagógico muy tradicional, que era el modelo pasivo, donde el maestro se sentaba e imponía y le decía al estudiante qué era lo que debía adquirir para su vida, en su conocimiento, en su campo educativo. Este era un modelo basado más en la memorización de conceptos. Hoy podemos hablar de un modelo pedagógico más moderno, es decir, más activo,
donde el maestro aprende junto al estudiante, donde hay una reciprocidad, donde verdaderamente el conocimiento y la educación se forjan entre ambos componentes, el maestro que tiene el conocimiento y que acompaña. Aquí el maestro se convierte entonces en un asesor, en un compañero de camino para que el estudiante vaya generando pues todo ese ejercicio racional, interpretativo, lógico, científico. Y esta es la pedagogía por la cual hoy en día tenemos que irnos basando, no en una relación vertical académica, sino en una relación horizontal, donde todos vamos aprendiendo en compañía de los otros. Podríamos decir que esta pedagogía tradicional y activa la podemos diferenciar entre qué es o formación o domesticación. Quizás en algún momento se miraba como una domesticación dentro de esta pedagogía educativa cuando se imponía el conocimiento, pero ahora es toda una formación, sin desconocer ciertamente la riqueza que también trae una pedagogía tradicional, porque de allí hemos también tenido grandes hombres en la historia que han sido fruto también de esta pedagogía tradicional. No podemos echar en saco roto o decir que no sirvió para nada. Ciertamente tiene sus riquezas, y una de esas riquezas es que permite que el hombre también tenga conceptos claros sobre las cosas. Ahora en este campo Viviana Vargas, en este programa de Cibersofía, un programa por radio desde nuestra Universidad Nacional Abierta y a Distancia, nos habla de la emancipación de la educación, teniendo presente a Rancière. ¿Y qué es la emancipación? Dejar florecer todo lo que llevamos por dentro. Todas las personas, absolutamente todas, tenemos la capacidad de pensar, la capacidad de racionar, la capacidad de ejercitar la memoria. Todos somos inteligentes. Yo puedo ser maestro emancipador siendo niño, siendo joven, siendo adulto. Y esto lo habla pues Rancière como un círculo de la inteligencia, es decir, donde todos podemos ayudarnos a generar ese conocimiento. Ahora hablemos de la distancia, la diferencia entre la educación y la pedagogía. La educación es una manera de actuar. Nos educamos y desde allí actuamos de unas maneras distintas. En cambio, la pedagogía es una manera de concebir la educación, concebir la formación, concebir la vida, ¿sí? Recordemos que la pedagogía son las maneras, los estilos, el carisma como yo aplico esa educación que tengo. Y desde la pedagogía pues también están los métodos, las herramientas, los elementos como yo aplico, yo entrego todo este campo de la educación. La educación es permanente porque mientras el hombre viva siempre se estará educando. En cambio la pedagogía es interminente, es decir, va internamente y desde una educación yo voy como aplicando esto con unos métodos muy propios desde cada persona. La educación es consciente o también puede ser inconsciente, en cambio la pedagogía necesariamente será consciente. ¿Para qué educar en un contexto latinoamericano colombiano? Nos han enseñado, nosotros nos hemos creído que somos países subdesarrollados. Creo que educarnos en esta pedagogía activa nos va a permitir que nosotros verdaderamente emancipemos toda la riqueza que tenemos. Por eso es fundamental educar en un contexto latinoamericano más colombiano, saber de qué estamos hechos y que no necesariamente tenemos que estar subyugados a otros para generar conocimiento. Ese es el desafío que tenemos como educadores. Por eso esta es la razón que me motivó a elegir una licenciatura, porque es la oportunidad y el espacio, el medio también desde el campo institucional educativo, poder motivar y generar en los estudiantes junto conmigo en una sola comunidad de indagación una
realidad y un ejercicio del conocimiento mutuo, el florecimiento del conocimiento desde un contexto colombiano. Estas eran las temáticas que quería resaltar y tocar con ustedes. Muchas gracias por su atención.